Muy bienvenidos y bienvenidas a este cuarto domingo en Cuaresma. Que el amor de Dios, la gracia de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Así sea. La segunda carta a los Corintios, en su capítulo 5, dice así: Por eso nosotros, de ahora en adelante, ya no conocemos a nadie con criterios puramente humanos. Y si conocimos a Cristo de esa manera, ya no lo conocemos más así. El que vive en Cristo es una nueva criatura. Lo antiguo ha desaparecido, un ser nuevo se ha hecho presente. Y todo esto procede de Dios, que nos reconcilió con Él por intermedio de Cristo, y nos confió el ministerio de la reconciliación. Porque es Dios el que estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo, no teniendo en cuenta los pecados de los hombres, y confiándonos la palabra de la reconciliación. Nosotros somos, entonces, embajadores de Cristo, y es Dios el que exhorta a los hombres por intermedio nuestro. Por eso, les suplicamos en nombre de Cristo, déjense reconciliar con Dios. A aquel que no conoció el pecado, Dios lo identificó con el pecado en favor nuestro, a fin de que nosotros seamos justificados por él. Es palabra de Dios. Y el Evangelio de hoy se encuentra en San Lucas, capítulo 15, versos 1 a 3 y versos 11 a 32. Gloria sea a ti, oh Señor. Dice así la palabra del evangelista. Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: Este hombre recibe a pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de herencia que me corresponde. Y el padre les repartió sus bienes. Pocos días después, el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde malgastó sus bienes en una vida licenciosa. Ya había gastado todo cuando sobrevino mucha miseria en aquel país y comenzó a sufrir privaciones. Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de la región, que lo envió a su campo para cuidar cerdos. Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces recapacitó y dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, y yo estoy aquí muriéndome de hambre? Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Entonces partió y volvió a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Entonces le dijo: Padre, pequé contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores: Traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo, comamos y festejemos. Porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y fue encontrado. Y comenzó la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver ya cerca de la casa, oyó la música y los coros que acompañaban la danza. Y llamando a uno de los sirvientes le preguntó qué significaba eso.
Él le respondió: tu hermano ha regresado y tu padre hizo matar el ternero engordado, porque lo ha recobrado sano y salvo. Y él se enojó y no quiso entrar. Su padre salió para rogarle que entrara. Pero él le respondió: hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Y ahora que ese hijo tuyo ha vuelto, después de haber gastado sus bienes con mujeres, haces matar para él el ternero engordado. Pero el padre le dijo: hijo mío, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. Es justo que haya fiesta y alegría, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Hasta aquí la lectura del Evangelio. Alabanza sea a ti, oh Cristo. Gracia y paz de Dios, nuestro Padre, y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para con todos ustedes. Amén. Esta parábola surge de un comentario que muestra la ubicación social en la que se comprendían a los publicanos, los pecadores, los escribas y fariseos. Al comienzo de la lectura dice: todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Era considerado pecador quien no cumplía con toda la ley de Dios. Tanto fariseos como escribas se consideraban cumplidores y obedientes de la ley. Y desde ese lugar señalaban con el dedo a la falta más mínima de las personas en la población para calificarlas como pecadoras. Los publicanos eran judíos contratados por el Imperio Romano para cobrar impuestos. Ellos eran considerados traidores a su nación por aceptar ese rol de cobradores de impuestos a los judíos para entregar esos impuestos a los romanos. Publicanos y pecadores eran marginados, segregados por los fariseos y escribas, dejados de lado y considerados licenciosos y atrevidos por faltar a la ley de Dios y traicionar a la nación judía, siendo empleados de los romanos. Recordemos que San Mateo, uno de los apóstoles, fue publicano. Jesús, al recibirlos y sentarse a la mesa con ellos, no estaba validando ningún tipo de inmoralidad, ni justificando ningún tipo de maltrato o violencia. Sí estaba yendo al encuentro de quienes fueran excluidos y marginados y que mostraban arrepentimiento y el deseo de escuchar a Dios a través de Jesús, claro. La parábola de los dos hijos, conocida también como la del hijo pródigo, aborda este problema de intolerancia y segregación entre sectores del pueblo. El Padre Misericordioso es Dios que se revela plenamente en la persona de Jesucristo. Los dos hijos simbolizan el comportamiento del pueblo respecto a la ley de Dios. Describe cómo un hijo malgasta los bienes de su herencia y el otro no hace un buen uso de lo que tiene. Ambos muestran una distancia con su padre, uno por haberse alejado de la casa y el otro por haber permanecido de la forma en que permaneció en ella. El que quedó en la casa alimentó el resentimiento, el rencor, la intolerancia y la actitud de rechazo para con su hermano, creyendo que con quedarse en la casa era suficiente para ser hijo y estar cerca de su padre, no advirtiendo que lo que sentía por su hermano lo mantenía alejado de su padre. El hermano que se fue de la casa se enfrentó a realidades difíciles y extremas y tomó conciencia de los recursos que tenía. Lo que se había llevado de la casa para sostenerse en esas realidades del mundo que debió enfrentar no fue suficiente. Necesitaba volver para alimentarse de lo que era de su padre.
pero para poder volver fue necesario aceptar que no merecía llamarse hijo, y vuelve convencido de que su pretensión sería ser tratado como un jornalero más de su padre, y ya no más como hijo. Sentimiento que muestra el arrepentimiento de haberse alejado. El padre, al verlo regresar, corre a su encuentro y lo abraza. Y ante el arrepentimiento no solo lo trata como un hijo, sino que es motivo de la alegría y fiesta. El hijo que queda en la casa no pudo superar el rencor, el rechazo, el sentimiento de intolerancia, el mismo sentimiento que mostraban los fariseos y los escribas por los publicanos y pecadores, el mismo malestar que el hijo sentía con su padre estando en su casa, es la actitud que mostraban los fariseos y los escribas con Jesús. La distancia del pueblo con su Dios está sostenida por la falta de arrepentimiento, por la dificultad de superar los sentimientos de rechazo, rencor e intolerancia, como por la dificultad de madurar una conciencia de que necesitamos alimentarnos de lo que viene de Dios y no acostumbrarnos a vivir peor que los cerdos, naturalizando la perversión y las violencias que deterioran y destruyen la vida que Dios nos regala. Quiera nuestro Padre bondadoso derramar su gracia sobre nuestras realidades y ayudarnos a madurar nuestra conciencia y arrepentimiento, y así dirigirnos al encuentro de su misericordioso abrazo. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, nos guarde a cada uno y a cada una en la verdadera fe hasta la vida eterna. Amén. Bondadoso Padre Celestial, toma nuestras vidas en tus manos. Queremos desde nuestro arrepentimiento pedirte que nos alimentes con tu Espíritu y así desde la fortaleza que tú nos das, trabajar arduamente en reorientar las miradas de rechazo e intolerancia para que se vuelvan inclusivas, tolerantes y participativas en nuestras realidades. Te pedimos por toda persona, familia o pueblo que sufre algún tipo de violencia. Derrama tu gracia sobre ellos para que renueven su esperanza en ti. Dale sabiduría a cada autoridad civil y militar para que con discernimiento ejerzan su poder, propugnando la defensa y protección de los derechos de cada persona, trabajando siempre por la paz y por la justicia. Acompáñanos en nuestras propias realidades y danos tu Espíritu para que tengamos la fortaleza de confrontar las realidades que hoy nos toca vivir. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Recibamos la bendición de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.